Muy buenos días. Me da gusto ver tanta gente de nuevo. Definitivamente no sabemos qué vamos a hacer cuando se acaben las restricciones, porque ya no cabemos en este lugar. No sé cuánto tiempo falte para que permitan otra vez el 100% del aforo sin distanciamiento, que si sigue siendo distanciamiento, aunque lleguen al 100% con distanciamiento, es imposible que podamos estar todos aquí. Pero con el 50% que se permitió hoy, que en realidad era con los ajustes que hicimos, más o menos somos los mismos que nos reuníamos al 70%. Si lo suben al 70%, que es lo que entra a partir de mañana, ¿verdad? Sube el 70%, ya estamos pensando en formas creativas de optimizar el espacio. Tenemos una teoría y la vamos a tratar de analizar en esta semana y les comunicaremos si para el domingo se ofrecen más lugares. Tenemos una teoría para eficientizar el espacio y seguir respetando el distanciamiento y bueno, es en este tipo de situaciones donde la creatividad es muy importante. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Hoy cumplimos 10 años, bueno, celebramos 10 años porque la fecha es el 15 de agosto, pero celebramos que tenemos 10 años de servicio y no celebramos el hecho de que nosotros estemos sirviendo 10 años. Podemos pasar la vida entera sirviendo. Lo importante es reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es lo que celebramos hoy, lo que Dios ha hecho con nosotros en estos últimos 10 años. Y es importante que recordemos cómo es que empezamos, cómo es que hemos avanzado, para que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Y precisamente en el 10º aniversario, cuando empezábamos con Árbol Plantado, nos preguntábamos, imagínate cómo estaremos de aquí a 10 años. Y Dios me ha permitido llegar a los 10 años y ver todo lo que Él ha hecho aquí localmente, físicamente entre nosotros, y conforme más pasa el tiempo, nos enteramos de todo lo que está sucediendo en otras partes del mundo y que nosotros ni cuenta nos damos. Nosotros seguimos trabajando, sabemos que hay personas en muchos países que están en una situación difícil, no hay doctrina bíblica, no saben qué hacer, no tienen dónde congregarse y hemos hecho esfuerzos en conjunto por llevar enseñanza, de estarlos incorporando hasta donde sea posible. Estamos por avanzar con el tema de incluir a nuestros hermanos foráneos a los temas de los adolescentes. Nos detuvo ahí más que nada son asuntos técnicos que no hemos avanzado, pero estamos por poder incluir, estamos por tratar de implementar un censo de los hermanos foráneos que nos están siguiendo, que no tienen dónde congregarse, para poder tener mayor información y empezar a hacer estudios específicos según las necesidades de los países en los que se encuentran. Hay mucho que hacer todavía. Hemos hecho muchas cosas y gracias a Dios, a pesar de todos nuestros defectos, a pesar de todos nuestros errores, a Él le ha placido glorificarse por medio de nosotros. Y el propósito del día de hoy es que, puesto que hay muchos nuevos en Árbol Plantado, muchos no conocen exactamente lo que hemos pasado, cómo han ido pasando los años y cómo hemos visto la mano de Dios, y no debemos olvidarlo, y no quiero que quede como simplemente algo que pasó, y los que se van agregando no quiero que estén ajenos a la alegría que compartimos. No es lo mismo, definitivamente no es la misma alegría los que estamos aquí desde el año 0 o desde el año 2, 3, 4 a los que acaban de llegar. Y los que acaban de llegar quiero que se enteren más o menos de qué fue lo que pasó. Así que vamos a hacer un repaso por la historia de Árbol Plantado para que los que no la conocen la conozcan, y también para que, espero, sea una muestra de lo que Dios puede hacer a todos aquellos que están en la situación como nosotros empezamos. Recibo muchos mensajes y aprovecho para disculparme, no puedo contestar todos los mensajes que recibo, obviamente por falta de tiempo. El esfuerzo que hacemos, mi familia y yo, porque también es tiempo de mi familia,
por ayudar a todos los que están afuera, a todos los que escriben con situaciones, con problemas que no saben cómo tratar o cómo enfrentarlos bíblicamente. Por eso hacemos la sesión de preguntas y respuestas los martes, cada 2 semanas, para dedicar tiempo a ayudarlos. Y entiendo que hay asuntos muy personales que no pueden poner en esas sesiones públicas. Y los que han escrito, créanme, ahí la llevo de a poco, pero voy leyéndolos todos. Espero que pueda llegar a tiempo a su mensaje una vez. Y bueno, lo digo de forma lamentable. Una vez cuando llegué a un mensaje que ya tengo muchos acumulados, y cuando llegué a uno y dije, oye, entonces traté de explicarle un poco su situación y me escribió, dijo, no se preocupe, ya lo arreglé. Me tardé mucho en responderla, pero al mismo tiempo, gracias a Dios, porque no me necesitó. O sea, ante la situación de que no le respondía, sabes que se puso a pensar por sí mismo y encontró la respuesta bíblica. Y eso es algo muy bueno, ¿verdad? No estar esperando a que alguien te ayude a resolverla. Si no encuentras quién, pues enfócate tú, ruégale a Dios, Él te va a ayudar. Pero esa situación de no saber qué hacer, de no saber cómo enfrentar las cosas bíblicamente hablando, enfrentar el desprecio de aquellos que no quieren tener la Escritura como su autoridad, es algo que nosotros experimentamos. Y muchos de los que siguen llegando a Rol Plantado vienen precisamente de esa situación. Así que quisiera empezar a contar que hace 10 años nosotros salimos, un pequeño grupo de personas. ¿Me pueden poner por favor la primera imagen? Voy a ir enseñándoles fotos conforme vaya contando. Me van a ver con kilos más, kilo menos. No me juzguen porque su juicio no va a ser justo. Pero ahí van a detectar a varios que dices, oh, traía bigote, o estaba bien gordo, en el mejor de los casos. Van a decir, otro estaba bien flaco, o tenía pelo, ¿verdad? Pero ahí van a ver algunos. En esta foto prácticamente, y lo digo con tristeza, prácticamente ninguno de los que están ahí siguen siendo cristianos. Hace 10 años salimos de una iglesia por problemas doctrinales. No sabíamos mucho de la Escritura, pero lo que sí sabíamos con certeza es que lo que estábamos aprendiendo ahí no era bíblico. De eso sí estábamos seguros. Sin entender muy bien el proceso que Jesús enseñó en Mateo 18, 15 al 17, que hemos hablado de eso muchas veces, aún así, hasta donde nos daba nuestro entendimiento, seguimos un proceso muy similar, aunque limitado. Y tuvimos que salir de ahí porque se nos dijo, o es como yo digo, o se van. Fue lo que dijo el pastor, al negarse a pegarse a la Escritura, al no querer reconocer que está haciendo las cosas mal, que no son bíblicas, que ha mentido, que ha robado, que se ha aprovechado de la gente. Nos dijo, pues así es, y si no les gusta, váyanse. Y pues nos fuimos. Y decidimos empezar a estudiar la Biblia juntos, y nos reuníamos los viernes en mi casa, y esa es la foto. Junio del 2011, ¿verdad? Allá le quitaron. Junio del 2011 nos pusimos a estudiar en mi casa. Ahora, lo menciono porque esa es la situación de muchos en otros países. Incluso todavía en nuestra ciudad hay muchos que están en esta situación. Se dieron cuenta que están en una iglesia donde no les importa la Escritura, en una iglesia donde el pastor es la máxima autoridad. No es la Biblia la máxima autoridad, sino el pastor. Y algunos no han tenido, y lo digo con mucho respeto, no han tenido el valor de enfrentar esa situación. Y por temor a no tener dónde congregarse, permanecen en esos lugares donde no les enseñan la Escritura. Y se vuelven cómplices de las malas obras, se vuelven cómplices de la falsa doctrina que ahí se enseña. Nos calumniaron, nos maldijeron, profetizaron en nuestra contra, inventaron muchas cosas malas de nosotros, que queríamos robar dinero, que teníamos envidia, que había adulterio, muchísimas cosas totalmente erróneas. Y nosotros teníamos la evidencia, teníamos un audio grabado con todo lo que se dijo, donde fácilmente podíamos demostrar que los que nos acusaban estaban mintiendo. Y nos sentamos a decidir, ¿qué hacemos con esta evidencia? Podemos limpiar nuestro nombre en un simple paso. Pero dijimos, no nos corresponde a nosotros la venganza. No nos corresponde a nosotros buscar que se haga justicia y que se limpie nuestros nombres. Lo pusimos en manos de Dios.
Aunque a pesar de que teníamos la evidencia, dijimos, no vamos a usarla en contra de ellos, vamos a dejar que Dios muestre quiénes realmente tienen la razón. Y decidimos aguantar. Muchos de los que salimos, los que están ahí en la foto son bien poquitos comparado con los que salimos. Realmente esa foto la tomamos simplemente así que, oye, pues vamos a tomar una foto, no de que estamos aquí, no teníamos ni idea de que iba a empezar la congregación de Árbol Plantado. La tomamos y no pensamos en invitar a todos los que estaban en la casa, simplemente los que estábamos allí en ese día. Y muchos de los que salimos buscaron dónde congregarse y se dieron cuenta que cuando llegaban a ciertas congregaciones ya los estaban esperando. Les decían, sí, ya sabemos de ustedes, ya nos advirtieron de un grupo de enviados de Satanás a destruir iglesias, o sea, nosotros. Ya se había publicado mucha información con la lista de nombres de los que habían salido, todos los rebeldes, que según ellos nuestro propósito era destruir las iglesias, y nos dimos cuenta que no teníamos dónde congregarnos. Pasó un poco de tiempo y algunos empezaron a ubicarse en otras iglesias, pero quitaron completamente el criterio de la doctrina. Habíamos salido por un problema doctrinal, pero cuando no encontraban dónde congregarse, entonces dijeron, pues donde sea, el punto es congregarse. Y lo menciono porque esa es la decisión que toman muchos todavía. Reconocen que estaban en un lugar de doctrina equivocada, salen, no encuentran dónde congregarse y llegan a la conclusión de que peor es nada. Y se congregan en lugares donde la doctrina es errónea. Quizás no tan errónea como donde estaban, pero siguen siendo problemas fundamentales. Nosotros decidimos que no. Si no hay una congregación donde se nos enseña la Biblia, entonces no nos vamos a congregar. Vamos a estudiar nosotros. Y nos propusimos a estudiar. Y la verdad es que ya más pronto que tarde no cabíamos en la casa. Ismael, lo conocen, ¿verdad? Pastor Ismael ahora, que como movimos el aniversario, él ya tenía programado un viaje y no nos está acompañando el día de hoy por ese viaje que tuvo que hacer. Y aprovecho para agradecerles a todos la comprensión de que hayamos movido la fecha del aniversario, porque algunos programaron sus viajes considerando que el aniversario era la semana pasada. Y al momento de hacer el movimiento, pues ya no pudieron estar con nosotros, pero comprendieron que estábamos buscando el mayor beneficio para la congregación. Así que gracias a los que están viéndonos en línea, no sé si Ismael nos esté viendo en línea o está bien a gusto haciendo otra cosa, y los que también hay diáconos que se fueron a sufrir a la playa en lugar de estar con nosotros, rogamos que Dios les alivie el sufrimiento por no estar acá. No sé si ahorita nos estén viendo, pero también entendieron que se buscaba el mayor beneficio, ¿verdad? Y bueno, no pudieron estar con nosotros. Pero en ese entonces Ismael dijo, ¿saben qué? Él tenía su empresa, su negocio, y dijo, vamos a congregarnos en la oficina de Mineo, ahí sí cabemos. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Esa es una de las primeras reuniones en una de las oficinas de la empresa que tenía Ismael. De hecho, como la fecha es septiembre y más o menos nos cambiamos por agosto, son de las primeras 3-4 reuniones. Y como pueden ver, desde muy temprano ya no cabíamos en esa oficina. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Nos salimos al área de materiales y esa era toda la congregación de Árbol Plantado con nuestra playera oficial, nuestra primer playera de Árbol Plantado. Esa era toda la congregación. Esos eran los que ya no cabíamos en la casa ni en la oficinita. No pienses que era mucha gente, ¿no? La oficina también estaba chiquita, más grande que mi casa, pero todavía chiquita. Siguiente imagen, por favor. Ahí ya estábamos instalados afuera, entre materiales y racks y todo eso. Ahí nos instalamos y pues nos adaptamos y se puede ver que había más personas, fueron llegando más personas. Quiero aclarar, nuestra doctrina en ese tiempo todavía no era de todo correcta. Había mucho que ignorábamos. Pero nuestro compromiso era, hasta donde nosotros sabemos, obviamente, enseñar la Biblia fielmente. Desde el principio nos apegamos al mismo propósito que dijo el apóstol Pablo,
ninguno recibe dinero de la iglesia. Salíamos de un contexto donde los pastores se roban el dinero, se quedan con todo, explotan a la gente. Nosotros no queríamos tener nada que ver con eso y desde ahí, gracias a Dios, nos ha permitido que hasta la fecha ninguno recibe dinero de la iglesia. Y lo hemos aclarado, no porque esté mal, sino porque no queremos ser carga, número uno, a la iglesia, y número dos, no queremos que se piense que hacemos un esfuerzo porque la gente conozca de Dios para ganar dinero. Es un tema muy sensible, lamentablemente es algo muy común entre las iglesias que se dicen cristianas. Los esfuerzos que hacen los pastores, lamentablemente, y lo digo porque lo conozco de directo, o sea, en persona, porque he hablado con pastores y el principal beneficio que buscan es tener más dinero. Entonces nosotros desde el principio tratamos de evitar. De hecho, gracias a Dios hasta la fecha, todo lo hacemos gratis y donde no se puede gratis, al costo. En ningún momento hemos tratado de generar dinero por medio de las personas que están buscando a Dios. Y esperemos en Dios que eso nos permita continuar de esa manera, hacer llegar todo lo que podamos sin costo alguno. Siguiente imagen, por favor. Nuestra primer lona afuera de la empresa donde estábamos. Decía en letras grandes el nombre de la empresa, pero si ponías atención había un cuadrito chiquito donde decía árbol plantado. Creemos que nunca nadie vio esa lona porque nadie llegó. Salimos a volantear y cosas, pero la verdad no funcionó. Estábamos en una zona de puras bodegas, o sea, en una zona industrial, y aunque la gente pasaba, había una avenida muy transitada, pero todos pasaban a alta velocidad, nadie iba a ver nuestra pequeña lonita. Siguiente imagen, eso ya es enero del 2012. Mayo del 2012, esa fue la última reunión en las instalaciones de Logesa. Y eso es lo que ya habíamos crecido, ya éramos más personas y ya teníamos la capacidad de rentar un lugar para nosotros. Era mucho problema, pregunten a los de la alabanza, llevar los instrumentos para el domingo y luego volver a llevárselos a su casa. El de la batería guardaba la batería en su casa y así. Entonces trasladarlo, instalar micrófonos y todo para la reunión y luego quita todo porque esa es una empresa, ¿verdad? No podíamos dejar las cosas ahí. Ismael amablemente nos cedió su lugar, nunca nos cobró nada tampoco, pero ya era momento de buscar algo propio. Así que esa es la foto de la última reunión allí y después conseguimos un lugar. Siguiente, por favor. Ese es por fuera. En la foto dice 13 de junio del 2012, porque ese día se tomó la foto, pero nosotros llegamos ahí en mayo del 2012. Y ese es el lugar por fuera y así se veía árbol plantado. Eso es lo que veía la gente al pasar. Ponen la siguiente imagen, que es de la primera reunión que tuvimos allí. Nos instalamos, trajimos sillas y empezamos. Ese movimiento nos ayudó un poco a estabilizarnos como congregación. Aún no entendíamos bien la doctrina, pero seguíamos buscando ser fieles hasta donde sabíamos. Siguiente imagen, por favor. Y ese es el primer aniversario. Si se fijan, ya le habíamos metido mano ahí a la bodega. Y no por estética, lo que pasa es que teníamos vecinos, sobre todo los que vivían atrás de la bodeguita, que se quejaban del ruido que hacíamos, sobre todo por la batería. Entonces no queríamos tener problemas con los vecinos y nos propusimos aislar toda esa pared. Y ya que le íbamos a aislar, pues ¿por qué no le damos un toque de mínimo los colores del logotipo? Y fue lo que hicimos. Y ya no tuvimos problemas con los vecinos. Y esos son los que éramos en el primer aniversario. Ahí pueden ver a los niños que ahorita ya tienen 16, 17 años, estaban chiquititos. Mis hijos ahí están a mero delante y están irreconocibles, ¿verdad? Y ahí es donde se da cuenta uno qué tanto tiempo ha pasado. Ya los ves grandotes y, bueno, todavía no estoy viejo, ¿verdad? Pero ya pasaron un buen de años. Siguiente imagen. Ese es el segundo aniversario. Seguíamos en esa bodega y si te fijas ya éramos más del doble. En ese segundo aniversario fue, creo yo, uno de los puntos críticos para la congregación, porque fue cuando empezamos a descubrir la doctrina bíblica que ahora conocemos.
Fue muy difícil en lo personal para mí, en medio de muchos problemas y dificultades que teníamos, decidí volverme al ateísmo, a pesar de estar pastoreando la congregación, pero Dios no me lo permitió. Empecé a comprender cosas que le dieron sentido a lo que estaba viviendo, por ejemplo, la soberanía de Dios. Si no comprendes la soberanía de Dios, tus problemas no tienen razón, no tienen propósito, no hay esperanza. Pero para cuando comprendes que Dios es soberano y nada pasa sin que Él lo permita, la vida la ves de una manera completamente diferente. Y fue algo fundamental para mí que después empecé a transmitir a la congregación. Fue durante el segundo año que empezamos a profundizar y a entrar a temas de la predestinación y la soberanía de Dios y lo que realmente es la fe. Y fue de ajuste. A algunos no les gustó la doctrina y se fueron. Otros llegaron a causa de la doctrina. También fue cuando empezamos a predicar en radio. Nos invitaron a una estación local que estaba haciendo un esfuerzo por llegar a los cristianos, obviamente con fines económicos, ¿verdad? Pero aprovechamos el espacio y muchos de los que hoy están con nosotros hoy en día llegaron porque nos escucharon en radio. Me corrieron 2 veces de radio por estar diciendo cosas que afectaban a los intereses de las congregaciones. Por ejemplo, hablé sobre el diezmo y por qué el diezmo no está vigente y fue la primera vez que me corrieron, precisamente por hablar de esos temas, pero se tenía que decir. A pesar de que me corrieron, hubo gente que empezó a llegar, oye, escuché el tema de los diezmos y yo estaba de acuerdo, y empezaron a darse cuenta de que había una enseñanza diferente a lo que normalmente se les decía. Algunos vinieron aquí porque dijeron, aquí no piden diezmos, ¿verdad? Y venían bien contentos porque no iban a dar dinero. Pero ya hace mucho que se fueron esos, ¿verdad? No les importó la doctrina. Pero aquellos que estaban conscientes que, honestamente, y no todos, hay que decirlo, ¿verdad? No todos, pero había una explotación desvergonzada de la gente por parte de los pastores, por parte de las iglesias que decían bíblicas, era una explotación vergonzosa, cómo se aprovechaban de las personas. Y las personas tampoco eran víctimas, ¿verdad? Ellos también querían prosperar y por eso daban el dinero. Pero bueno, fue un tiempo de mucho aprendizaje y dificultades doctrinales. Iglesias empezaron a tacharnos a nosotros como satánicos. Hubo personas de otras congregaciones más antiguas, mucho más grandes que nosotros, en cantidad de personas que al ver que sus congregantes se apartaban de ahí para llegar a Árbol Plantado, empezaron a advertir sobre nosotros, empezaron a prohibirle a las personas que nos escucharan. Nos decían que teníamos enseñanzas satánicas. Y lejos de que eso nos afectara, para bien o para mal, la gente le dio curiosidad, incluso morbo. Y algunos vinieron diciendo, yo vengo aquí a ver cómo está la enseñanza satánica de ustedes. Me dijeron que no viniera y por eso vine. Y sí, muchos de los que vinieron a ver qué era lo que enseñábamos, entendieron. Dios les dio el beneficio de poder comprender doctrinalmente que no estábamos diciendo nada satánico. Y se quedaron. Muchos llegaron para demostrar que estábamos enseñando mal y terminaron quedándose porque reconocían que ellos estaban mal. Y eso nos trajo más problemas. Porque personas en liderazgo en otras congregaciones, en posición de influencia en otras congregaciones, estaban apartándose de sus congregaciones para venir a Árbol Plantado. Y nos metimos en muchos problemas. Obviamente a nosotros aquí no nos afectó para nada, pero se nos construyó una reputación de satanistas. Pero a fin de cuentas, pues nadie puede impedir lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, Dios siguió trayendo personas. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Este es este auditorio un mes antes de que lo rentáramos. Un taller mecánico. No encontré las fotos en ningún lado de cómo estaba aquí de mugroso por dentro. Imagínate un taller mecánico. Los mecánicos no son reconocidos por su limpieza, orden e higiene, ¿verdad? Estaba todo lleno de grasa, todas las paredes llenas de grasa, el suelo, todo grasosísimo. Y nos pusimos a limpiar. Fue un reto porque era un compromiso mucho mayor rentar un lugar de este tamaño, que prácticamente de la cantidad que éramos, fácilmente aquí cabíamos 4 o 5 veces más.
Así que dijimos, bueno, ya no cabemos en la bodega donde estábamos, definitivamente ya no podíamos seguir ahí y decidimos buscar otro lugar. ¿Me ponen la siguiente, por favor? Nos pusimos a limpiar y a pintar. Y pues no voy a descubrir la identidad de la que está ahí en shorts, que se trajo una alberquita porque hacía mucho calor. Desde siempre ha hecho calor aquí. Y mientras los niños echaban un buen baño ahí, que ahorita ya los vas a ver más grandecitos, otros estaban trabajando, ahí se ve al fondo, ¿verdad? Pintando, acomodando, porque queríamos tener nuestra primera reunión aquí en este auditorio. ¿Me ponen la siguiente, por favor? Así quedó por fuera. Todavía estaba grafiteada la cortina, ¿verdad? Pero ese fue nuestro primer aviso de que ya no era un taller mecánico aquí, sino que era una congregación. Y honestamente, la gran mayoría de los que llegaron a preguntar por nosotros aquí pensaban que aquí era un vivero. Pensaban que regalábamos árboles. Oiga, vengo que me regale un arbolito. Como no, aquí recibimos a los arbolitos. No los regalamos. No es un vivero. No, ¿qué te hizo pensar que es un vivero? Pues el arbolito, ¿eh? ¿Ok? No, ¿verdad? Siguiente imagen, por favor, que es de nuestro primer aniversario aquí, que realmente era el tercero. Bueno, esa fue la primera reunión. Fíjate qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que teníamos, ¿verdad? Simplemente acomodamos los paneles que teníamos en la otra bodega contra la pared y pusimos las sillas. Si te fijas, la cantidad de personas que éramos para el tamaño de este auditorio, a veces era difícil de pensar que podríamos mantenernos aquí. Pagar la renta de este lugar era un reto para los que estábamos aquí. Se requirió el compromiso de todos, es decir, me comprometo a que voy a estar ofrendando. Y le rogábamos a Dios, los que firmamos el contrato, le rogábamos a Dios que la gente sí ofrendara, porque si no, la deuda la íbamos a obtener los que firmamos el contrato. Gracias a Dios, hasta el día de hoy no ha faltado para pagar la renta. Para otras cosas sí, pero para la renta no. Y ya es mucho decir, ¿verdad?, que podamos estar pagando aquí la renta. Ponen la siguiente imagen, por favor. Esa fue la clase de los niños de la primera reunión. Ahí atrás puedes ver el tiradero de cosas que teníamos, pero ya estábamos en un lugar más grande y más amplio. Siguiente, estamos eso en agosto del 2014 y el 22 de septiembre del 2014 celebramos el tercer aniversario. Quizás algunos de los que están aquí les alcanzaron a ver esto. La plataforma, la alfombra azul y las telas colgando arriba, que duraron aquí muchos años. Fue nuestro tercer aniversario. A partir de ahí, la doctrina que teníamos es prácticamente la misma que tenemos ahora. A partir de ahí empezamos a grabar audios con el propósito de distribuirlos. Y hicimos un parteaguas. Dijimos, todo lo que es del tercer año para atrás, ya no lo difundan, ya no se lo compartan a nadie, porque no nos comprometemos a la integridad bíblica de todo eso, puesto que había muchas cosas que no comprendíamos. Pero los audios más viejos que puedes escuchar deben de ser de por esas fechas. Obviamente no conocíamos a profundidad lo que ahora conocemos, pero ya estábamos con una base doctrinal más sólida. En ese tiempo nos enfrentamos a los problemas de las letras bíblicas en la alabanza. Nos dimos cuenta que lo que cantábamos no era bíblico del todo, o tenía incluso problemas doctrinales. Y decidimos que no íbamos a cantar nada hasta que tuviéramos cantos bíblicos. Y como no encontrábamos cantos bíblicos en ningún lado, no pudimos tocar nada y se suspendió la alabanza. Y eso generó problemas porque algunos llegaron a la conclusión de que el Espíritu Santo no estaba con nosotros, puesto que no cantábamos cuando nos reuníamos. Tuvimos visitantes que llegaban y decían, oye, no hay alabanza, porque entramos directo con la predicación y decimos, no, como no tenemos algo bíblico que cantar todavía, nos vamos a esperar hasta que tengamos algo bíblico que cantar. Y pues nos decían, estás mal, no dejas que el Espíritu Santo fluya, no dejas que el Espíritu Santo se mueva, y decidieron retirarse. Y hubo muchos en la congregación que se fueron porque no había alabanza. Pero bueno, teníamos que tomar la decisión, o evitamos que la gente se vaya, o permanecemos firmes en nuestra convicción de ser bíblicos en todo lo que hacemos. Y ya saben que escogimos, ¿verdad? Permanecer firmes. Aunque la gente se fuera y con la presión de pagar
un auditorio muy grande para nosotros. Pero Dios fue fiel, porque sí se fueron muchos, pero llegaron más. Y cuando les decían, nos preguntaban, ¿por qué no hay alabanza? Y le decíamos las razones, decía, excelente, así debe de ser bíblico. Entonces entendimos que fue una especie de filtro, ¿verdad? Aquellos que pensaban todavía que cuando los músicos estén aquí al frente, hacen que el Espíritu Santo se mueva en las personas, la verdad es que su doctrina tenía todavía serios problemas y deficiencias. Y esos son los que se fueron cuando se acabó la alabanza. Y gracias a Dios, los que llegaron entendían perfectamente que sí, tenemos la responsabilidad de cantar, es un mandato también. Nos unimos al coro de los ángeles, pero si no estamos cantando algo bíblico, entonces no cantamos. Ese es el punto. O somos bíblicos o no hacemos nada. Siguiente imagen, por favor. El árbol sin huellas. Fue en el tercer aniversario cuando comprendimos el concepto de membresía de la iglesia. Y fue cuando dijimos, vamos a hacer lo que la Biblia dice, vamos a implementar una membresía. Y este cuadro que lo hizo Blanca Isaac, esposa de Humberto, con el propósito de que ese árbol seco, que no tiene hojas, sirviera como una especie de recordatorio de que todo aquel que hace el compromiso de ser miembro de la iglesia ponga su huella en el árbol y ver cómo se va llenando de hojitas. Ahora, si tú comparas ese árbol con el que tenemos, te vas a dar cuenta que no es el mismo, porque se tuvo que rehacer, porque le pasó algo, pero lo volvió a hacer Blanca y creo que quedó mejor todavía. Pero volvimos a empezar de cero con el arbolito seco y nada más les pedimos que volvieran a poner la huella a los que lo habían puesto. Y hoy, como cada aniversario, le vamos a pedir a todos los que se hicieron miembros del último año para acá, que pasen y que pongan su huella en el árbol. Siguiente imagen, por favor. Esa es la foto de la congregación del tercer aniversario. Y como puedes ver, la foto ya tiene que ser wide, porque no cabemos. Y ya éramos un buen número de personas, ¿verdad? Estábamos ya sintiéndonos un poco más cómodos con el pago de la renta, sin estar tan presionados. Pero como quiera vimos este fenómeno. Las personas que llegaban de iglesias donde los exprimieron mucho, llegaban a árbol plantado y se pasaban mucho tiempo sin ofrendar ni un solo peso. Como que decían, yo ya di mucho, ahora me toca descansar. Y nunca hemos puesto presión para que la gente ofrende. Lo quiero decir como una muestra de que a nadie se le ha pedido que dé diezmos ni ofrendas, sino que es voluntario. Pero empezamos a tener problemas, somos muchos y no se junta para la renta. Algo está pasando. Y lo dijimos así como es. Si no ofrendamos para mantener este auditorio funcionando, nos vamos a tener que ir. Y bueno, la gente entendió y voluntariamente empezó a ofrendar y los problemas económicos prácticamente quedaron resueltos. Me pone la siguiente porque ahora nos vamos a ir de año en año. Cuarto aniversario. Ya habíamos puesto acá el fondo de ladrillo que teníamos al principio. Se puede ver que son más personas. Estamos en septiembre del 2015. Siguiente, por favor. Quinto aniversario. Gracias a Dios que la plataforma se construyó para fines industriales, que soporta varias toneladas. Si no, ninguna plataforma hubiera aguantado esa cantidad de gente allá arriba. Así que no le vayan a tener miedo. Digo, no podemos todavía pasar enfrente, pero está preparada para aguantar mucho, mucho peso. Ese es el quinto aniversario. Siguiente. Sexto aniversario. La foto se ve cada vez más chiquita porque es una mayor cantidad de personas. Séptimo aniversario. Siguiente, por favor. Muchas más personas. Siguiente. Octavo. Ese aniversario fue que dijimos, ya no vamos a poder volver a tomar la foto de esta manera. El octavo aniversario dijimos, vamos a tener que pensar en otra forma, porque ya no había forma de poner el espacio para que todos salgamos en la foto. Y luego me pones la siguiente, que es el noveno aniversario, y nos llegó la pandemia. No pudimos tomar foto grupal y hicimos la lona, el número 9, y esta vez involucramos a todos los foráneos. Hubo un crecimiento muy grande, muy importante de gente de otros países que nos ha encontrado
y que gracias a Dios, y lo digo en palabras de ellos, ha sido el único alimento que han tenido, puesto que donde ellos viven no hay doctrina bíblica. Fue cuando empezamos a llegar a países que nunca nos imaginábamos, más de 52 países que nos están escuchando, que están viendo la serie de Fundamentos, donde se ha visto crecimientos en Rusia, Alemania, Bélgica, Holanda. No sé cuántos rusos hablan español, nosotros no estamos traduciendo nada. Por ahí hay una intención de empezar a traducir a distintos idiomas para que sea útil, pero es impresionante la cantidad de personas que están en necesidad y que se han agregado a árbol plantado a pesar de la distancia, y algunos desde el año 9, desde el aniversario, empezaron a ofrendar a la congregación cuando se enteraron que estábamos enfrentando problemas, y fue un año complicado, pero gracias a Dios pudimos ver que aplicando las bases bíblicas de acordarnos del pobre, de ayudarnos entre nosotros, muchos enfrentaron situaciones muy complicadas de quedarse sin trabajo, no tenían forma de obtener el sustento. Entre nosotros nos organizamos y proveímos para despensas que se repartían. Quien tuviera la necesidad bastaba que lo dijera y se repartía una despensa según el número de personas de la familia. Obviamente con lo básico y fundamental la despensa, ¿verdad? No era algo abundante, pero todos contribuimos y entre todos nos ayudamos y nadie pasó hambre entre nosotros, porque entendimos, como en la iglesia en Jerusalén, que la abundancia de uno debe suplir la necesidad de otro, y que no se trata de que tú pases necesidad para ayudar a otro, sino que de tu abundancia. Entonces Dios tocó los corazones de aquellos que tenían, en lugar de decir, oye, las cosas están difíciles y estas son mis reservas, esto es para mí, para mi familia, en lugar de eso se desprendieron y decidieron apoyar para los que no tenían. Desde lo que va de la pandemia, en que algunos de entre nosotros se han enfermado de COVID, ninguno ha fallecido, ninguno ha estado grave. No significa que no va a pasar, quizás como la pandemia todavía no se va, no sabemos si Dios va a usar la pandemia como un medio para llamar a algunos de nosotros a su presencia, que alguno de nosotros muera. Han muerto familiares de miembros de Árbol Plantado, eso sí, pero ninguno. Y de todos los que dejaron de congregarse, prácticamente cuando entró la pandemia y nosotros regresamos en agosto, todavía estaba la situación difícil. Comprendimos que nuestro compromiso es congregarnos, ¿verdad? Y decidimos empezar. Obviamente hubo temor entre los miembros de Árbol Plantado, no todos estaban dispuestos a venir a congregarse, todavía se veía como algo que podía quitarte la vida, y entendimos la situación y pedimos, si tu conciencia te acusa, no vengas. Y algunos pues definitivamente no vinieron. Se cumplió un año y dijimos, ya es tiempo suficiente. Todos ya estábamos reactivados en trabajos, en la vida cotidiana, y les pedimos a los miembros que regresaran. Y a la fecha, solo quizás 2, 3 personas no se han reactivado, pero todos los demás sí. Ahora, esta pandemia, aunque trajo situaciones muy difíciles, a nosotros nos ha hecho crecer más que nunca. A raíz de las pandemias, y lo digo como con las palabras que a mí me han dicho, así me han dicho literalmente, a raíz de la pandemia encontré Árbol Plantado. ¿Que no eres cristiano? Sí, y de muchos años. Pero cuando se terminaron las reuniones donde se congregaban y tenían que seguir en línea, eso hizo que no nada más escucharan las transmisiones de su congregación, sino que empezaran a escuchar las transmisiones de otras congregaciones. Y cuando empezaron a escuchar de otras congregaciones, dieron con Árbol Plantado. Y después de que escucharon la doctrina bíblica, ya no quisieron seguir escuchando a sus congregaciones. Y cuando las congregaciones regresaron a donde ellos estaban, porque aún muchos todavía no regresan, ya no quisieron llegar allá. Entonces Dios usó la pandemia para que gente que era cristiana de muchos años, que nunca había escuchado otra doctrina porque siempre fielmente iba a su congregación y nunca se perdía un solo domingo, por eso nunca escuchaba nada más, además de que está prohibido para muchas congregaciones que escuchen a otros pastores.
En árbol plantado no está prohibido nada, ¿verdad? Tú escucha lo que tú quieras, nada más filtra bíblicamente lo que estás escuchando. Pero bueno, nos escucharon, se dieron cuenta que en palabras de ellos dijeron, hemos aprendido más de árbol plantado en unos meses que en 10 años de vida cristiana. Y eso es para darnos una cuenta no de lo buenos que somos, sino de la triste condición que está el cristianismo actualmente. Y a raíz de la pandemia, bueno, árbol plantado creo se ha duplicado. Y ese es el problema que ahora vamos a tener que resolver. ¿Cómo le hacemos para caber todos? Ahora, si tú analices nuestra historia, cada que llenamos un lugar, nos cambiamos a otro lugar. No sabemos si ya es el momento de pensar en ese cambio. Vamos a agotar primero las alternativas, pero ya es un asunto que tenemos que empezar a resolver. Pone la siguiente imagen, por favor. Fue en el 9º aniversario que hicimos el cambio de imagen, ¿verdad? Del logo anterior al logo nuevo. Siguiente, por favor. Que esos son los dos formatos que vas a ver. El que tiene forma de cápsula lo dejamos por algo más formal. Está aquí en el atril o el púlpito. Y el otro para lo más general. Y de hecho, como vieron en las fotos, ¿cuál fue la primera playera de árbol plantado? Hoy se van a entregar las primeras playeras con el logo nuevo. Árbol plantado, que si te ven de atrás, si saben qué eres. Y tenemos la primera playera del logo nuevo. Es una playera, pero para nosotros significa mucho. Es un cambio. Nos dimos cuenta que el árbol plantado junto a corrientes de agua no somos nosotros, es Jesús. Es el único que nunca se ha sentado en silla de escarnecedores y nunca ha andado en los caminos del malvado. Él es el que siempre da fruto a su tiempo, y cuando entendimos que ese árbol no somos nosotros, sino Jesús, teníamos que cambiar todo el concepto de lo que estábamos haciendo. Siguiente imagen, por favor. Estas son las palabras en las que nos enfocamos el aniversario pasado, que son parte de nuestro logo. Están en latín. Ecclesia semper reformanda secundum verbi Dei. ¿Por qué en latín? Por fines prácticos sencillos. Número 1, no cabe todo en español. No se podía acomodar en el logo todo en español. Eso es primero. Segundo, le da un aire así como de que es algo especial. Capaz dice, hoy estoy invocando un demonio cuando lo digo. No. Lo que la traducción es, la iglesia debe siempre reformarse de acuerdo a la palabra de Dios. Y el aniversario pasado, cuando hicimos público el cambio de imagen, dijimos, ese era nuestro enfoque. Hay un peligro de decir, estoy en una iglesia bíblica, estoy escuchando doctrina bíblica, por consecuencia soy cristiano. Y eso no es correcto. De nada te sirve tener al mejor maestro del mundo, como lo fue Jesús. De nada te sirve escuchar la enseñanza directa de sus labios, si no la vives. Y eso fue lo que pasó con Judas. Judas tuvo el mejor maestro de todo el universo, y eso no le dio la salvación. Jesús dijo claramente de él, este nació para perderse. Así que la elección no es por el maestro que escuchas. El hecho de que escuches doctrina bíblica en ninguna manera te hace mejor cristiano, ni siquiera te hace cristiano. Es el nuevo nacimiento lo que nos permite entrar al reino de los cielos. Y el hecho de que escuches doctrina bíblica en ninguna manera debe de confortarte, decir entonces estoy bien, si no la llevas a la práctica. Ese es el peligro. Estoy en un lugar correcto, estoy aprendiendo doctrina correcta, así que soy salvo. Y tenemos que asegurarnos que eso no engañe a ninguno entre nosotros. Así que eso fue lo que nos propusimos hasta el 9º aniversario. Y el propósito es ver que a pesar de que hay un crecimiento, y lo puedes ver claramente en las fotografías, crecemos y crecemos y crecemos, nunca hemos utilizado una estrategia. Nunca nos hemos propuesto crecer. Nunca hemos hecho una campaña evangelística. Nunca hemos hecho campañas de sanidades y milagros. Nunca hemos llevado el equipo de alabanza a las plazas. Nunca, a excepto de que entregamos volantes de la dirección de la iglesia, pero nunca hemos volanteado con fines evangelísticos. El único propósito que teníamos es, de lo que Dios nos dé, multiplicar lo que tenemos.
enseñarles la Biblia fielmente, cueste lo que cueste. Y mucho de lo que ves en este auditorio ha sido por donaciones. Personas que han invertido dinero y a veces cantidades grandes de dinero con el solo propósito de que lo que hagamos siga siendo gratuito. Y eso nos abre muchas puertas porque no necesitas pagar para aprender. No necesitas pagar para tener acceso a que te enseñen bíblicamente las cosas. El hecho de que hagamos el esfuerzo, todos los que ofrendamos, somos parte de que la doctrina bíblica llegue a tantos lugares como está llegando. Nos han hablado de Venezuela, de Santiago de Chile. Hay muchas cosas que están pasando allá y nos dicen, no saben lo que está haciendo Árbol Plantado acá. No lo sé, y menos si no me dices. Pero hay muchas cosas que están pasando de las cuales ni siquiera somos conscientes. Pero quisiera dejar muy en claro que todo ese crecimiento no ha sido un propósito nuestro, es algo que a Dios le ha placido hacer. Nunca nos hemos propuesto crecer. Sí nos hemos propuesto llevar la doctrina bíblica a donde sea, pero nunca con el objetivo de ser más grandes. Y lo he dicho en otras ocasiones, a veces yo le he dicho a Dios, Dios, espéranos, no nos mandes más gente, por favor. Tenemos que organizarnos, tenemos mucho que hacer con las personas que están aquí. Pero Dios no me ha hecho caso. Él sigue mandando y mandando y mandando personas. Y hemos estudiado recientemente el tema de la mayordomía. Y eso es lo que quiero platicarles. Ese es el enfoque que vamos a estar teniendo a partir de este nuevo año que empezamos como congregación. Cada año, cada aniversario es una rendición de cuentas de lo que se nos ha dado. Y esperamos que si celebramos el 11º aniversario, estemos haciendo un recuento de lo que pudimos ver a través de enfocarnos en la administración. Vamos a 1 de Corintios 3, 5 al 8. 1 de Corintios 3, 5 al 8 dice, después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Así que en ninguna manera, ninguno de nosotros debe de pensar que árbol plantado es especial por ser árbol plantado. O que alguno de entre nosotros es especial porque Dios lo ha usado para enseñar, para atraer a más gente, para hablarle a las personas. Ninguno de nosotros somos especiales. Todos estamos al mismo nivel. Quien da el crecimiento es Dios. Que no se nos olvide, no es árbol plantado y no estamos celebrando árbol plantado. A pesar de árbol plantado, Dios ha llevado su palabra. A pesar de mis defectos, mis muchos defectos, Dios le ha placido usarme. A pesar de todos sus defectos, a Dios le ha placido usarlos. Así que no estamos diciendo gloria a Dios por árbol plantado, por supuesto que no. Gloria a Dios por lo que ha hecho a pesar de árbol plantado. Porque si tantos errores tenemos y tan defectuosos somos, hay muchas cosas que mejorar y aún así Dios nos usa. La gloria es de Él. Y nos da una idea clara de la precaria situación en la que se encuentra el cristianismo o el mal llamado cristianismo en nuestros tiempos. Vamos ahora a Lucas 17, 9 al 10. Lucas 17, 9 al 10. Dice, ¿acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y ya lo estudiamos, ni a inútiles llegamos. No hemos hecho todo lo que se nos ha mandado. Aún no sabemos cómo avanzar con peticiones explícitas de personas de otros países. Manden gente. Manden gente. Me han dicho, bueno, no en audio, sino en palabras. Aquí hay hospedaje. Aquí va a haber sustento. Necesitamos la palabra de Dios. Manden a alguien. No hemos podido responder a esos llamados. He orado y hemos orado para que Dios muestre entre los que estamos a quién quiere mandar.
Y solo hay dos opciones: o Dios no le ha dicho a nadie o no me quieres decir. Pero hay mucha necesidad en Chile, en Venezuela, en diversos estados de nuestro vecino, Estados Unidos, que dicen, aquí está todo, solo vengan. No hemos podido avanzar en eso. Pero bueno, seguimos buscando la manera. Tenemos que empezar a avanzar. Y en este año, con el enfoque de ser mejores administradores y reconociendo que ni siquiera llegamos a inútiles, cada cosa que avanzamos, cada cosa buena que podemos hacer, en ningún momento nos debe llevar a pensar qué buenos somos, sino aún falta mucho que hacer. Simplemente somos menos que inútiles. Tenemos que esforzarnos más. Y eso es algo que todos hagamos, todos debemos hacer. Porque nuestro propósito es este, Mateo 25:21. Este debe ser nuestro propósito, las palabras que deseamos escuchar de la boca de Jesús. Mateo 25:21, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. En las últimas palabras que un siervo escuchará después de la vida en este mundo. Y las primeras para la eternidad. Pero ya lo vimos, no nada más se aplica en la eternidad. Considera nuestra historia. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros desde que empezamos? Darnos cada vez más responsabilidad. Sabemos que aunque le dice buen siervo y fiel, ninguno es bueno, solo Dios. Pero por los méritos de Cristo podemos hacer obras que agradan al Padre por medio de su Espíritu Santo. Entonces este es nuestro enfoque. Desde nuestra historia de cómo empezamos, ahorita somos muchos, pero si te comparas con otras congregaciones somos nada. Entonces el punto no es compararnos con ninguna congregación. El punto es reconocer, Dios nos da cada vez más responsabilidad. Y la pandemia nos afecta en cumplirla. No podemos estar todos aquí, no podemos convivir como antes, y eso es algo que todos debemos entender, por favor. Todos debemos comprender que la pandemia nos ha separado. No podemos convivir ni vernos como antes lo hacíamos. Y eso puede llevar a que algunos se sientan solos, abandonados. No conviven con hermanos en Cristo. No tienen la oportunidad de reunirse con cristianos. Tienen situaciones difíciles y no hay muchos que los vayan a visitar. Créeme, no eres el único. Los tiempos difíciles hacen que sea más difícil pensar en los demás. Todos como cristianos tenemos que estar pensando en cómo amamos a Dios y a nuestro hermano. Pero entiendo perfectamente que cuando tenemos problemas financieros, que son de los que más hay hoy en día, de salud, se vuelve muy complicado encontrar tiempo para pensar en otro. Y te enfrascas en pensar en ti mismo y en tu situación. Yo quiero que reconsideres que en lugar de decir aquí estoy y tengo muchos problemas, pienses, como dice el apóstol Pedro, que los hermanos en todo el mundo están padeciendo el mismo tipo de sufrimientos. De hecho, hay cristianos hoy en día que viven condiciones mucho más difíciles que la nuestra. Y que en lugar de enfocarte en ti mismo, pienses en al menos uno más. Pregúntale a uno más cómo está. Pregúntale si va bien. Al menos uno. Porque si cada uno de nosotros al menos busca uno, nadie va a estar solo. Tenemos que trabajar juntos en mantenernos unidos a pesar de la pandemia. Y ahora es mucho más difícil porque con cubrebocas ya no te reconozco. Me da mucha vergüenza. Hace algunas semanas se han acercado varios muchachos y me han dicho, tengo aquí congregándome 1 año, o desde que empezó la pandemia. Y yo pensaba que venían por primera vez porque nunca en mi vida los había visto. No, es que aquí están, y sí los he visto, pero con cubrebocas, y nada más les ve los ojos. Y créeme, los ojos no te dicen nada sobre el rostro de esa persona, ¿verdad? Me he llevado tantas sorpresas cuando veo a alguien con cubrebocas y luego se lo quitan y dices, ¡ah, caray!
Jamás en la vida me hubiera imaginado que tu cara es así. Entonces, muchachos solteros, aguas. Está muy peligroso. Les tocó el modo difícil. Tómense un selfie, la primera foto sin cubrebocas, para que validen bien que lo que están viendo es verdadero. Pero bueno, tenemos que trabajar en la unidad. Tenemos que hacer un esfuerzo para que a pesar de la pandemia podamos pensar en el otro. Y una cosa más, este año también vamos a estar trabajando. Ya se acuerdan cómo nos fue nuestra experiencia en la Alianza de Pastores de nuestra ciudad, ¿verdad? No les caímos bien literalmente porque éramos demasiado bíblicos. Bueno, gracias a Dios hemos conocido a un grupo que tiene contacto con al menos 5 o 6 iglesias más que tienen prácticamente la misma doctrina que nosotros. Hemos platicado en distintas ocasiones sobre la necesidad de tener un grupo como las alianzas de pastores, pero con enfoque bíblico. Y estamos empezando a trabajar en hacer nuestra propia alianza, donde haya el principal interés de ser bíblicos, para que las iglesias que están haciendo el esfuerzo por ser bíblicas puedan encontrar apoyo, puedan encontrar a otros como nosotros buscamos durante muchos años, puedan encontrar a otros que Dios también está cambiándolos y que tienen toda una historia que contar sobre cómo entendieron la doctrina bíblica. Nos dimos cuenta también por medio de esos contactos que hay más iglesias bíblicas en el país, y nos dimos cuenta que ellos nos conocían a nosotros y nosotros no a ellos, y nunca nos hablaron, nunca mandaron un mensaje, nada, nos conocían y nosotros no los conocíamos a ellos. Y fíjate cuánto tiempo hemos estado diciendo, ¿dónde están las congregaciones bíblicas? Ahí están, y algunos nos habían visto, pero nunca nos dijeron. Entonces vamos a estar trabajando, ya empezamos a trabajar en el plan. Queremos ir ante gobierno y establecer también nuestra alianza de pastores, no para competir con otras alianzas, no tienen nada que ver las otras alianzas, sino para que todos aquellos a quienes Dios les está haciendo entender la doctrina bíblica puedan encontrar un lugar donde estamos todos los demás, donde podamos ayudarnos unos a otros, que la abundancia de unos supla la necesidad de otros. En nuestra ciudad, las iglesias cristianas se están cerrando, se están quedando sin gente. Nosotros estamos creciendo como nunca antes. ¿Qué te dice eso? La gente tiene hambre de Dios. Todos los de la prosperidad, los milagreros, los de sanidad, quedaron claramente demostrados como farsantes, ¿verdad? Dios los exhibió y mostró la farsa de todas esas doctrinas. Y las ovejas que estaban ahí metidas tienen hambre del alimento espiritual. Y ahí tenemos una enorme responsabilidad. Así que aunque estamos hablando de establecer una especie de alianza pastoral reconocida ante las autoridades, todos como iglesia vamos a adquirir el compromiso de llegar a más personas que están en necesidad trabajando con otras iglesias bíblicas. Y eso es excelente. Créeme, a mí he anhelado durante mucho tiempo poder decir, aquí hay otra iglesia bíblica y vamos a convivir. Nos vamos de campamento y no nada más árbol plantado. Imagínate hacer todo el rally, pero intercongregación. Y no congregación contra congregación, mezclados. Imagínate el beneficio para nuestros jóvenes que están orando al Señor por un esposo, por una esposa. Muchos ahorita esa es la respuesta de Dios para tu vida, al fin. Pues porque me acuerdo que decían, oye, soy cristiano, y antes decía, me tengo que casar con un cristiano. Y decía, hay muchos cristianos, pero luego entiendes la doctrina bíblica y ahora dices, no me caso con un cristiano, porque quién sabe qué barbaridades creen, necesito a alguien con doctrina bíblica. Y decían, y no hay, nomás en árbol plantado. Y no sé si algunos se desesperaron y se empezaron a casar entre ellos. No, quiero pensar que no, que Dios les mostró, que no fue un acto desesperado de pues ya no hay más.
Pero si Dios permite que empezamos a trabajar de esa manera, involucrarnos y asociarnos con otras congregaciones, quizás ahí está la Eva que estabas esperando, el Adán que estabas esperando. Pero tampoco te ilusiones, ¿verdad? Pero hay muchos beneficios. Gracias a Dios ya las encontramos. Gracias a Dios vemos que Dios está levantando cada vez a más personas. Pastores, aún no los conocemos físicamente, pastores que dejaron, así como nosotros, doctrina errónea y transformaron completamente sus congregaciones por medio de la palabra de Dios. Así que este año que viene pinta que va a estar muy interesante. Conocer y ampliar más el alcance que tenemos para trabajar en conjunto con otras congregaciones. Vienen cosas importantes, pero necesitamos servicio, necesitamos servidores. Y en este 10º aniversario, quiero que por favor todos reconsideren lo que han estado haciendo en la iglesia. En el enfoque de que evalúes tu administración, ¿has sido un buen administrador o no? Y que necesitamos más. No queda mucho tiempo, todavía teníamos ciertos compromisos ya agendados de cumplir en las reuniones de domingo, pero vamos a convocar nuevamente a las áreas de servicio y se van a crear nuevas áreas de servicio. Y necesitamos, por favor entiendan esto, necesitamos tus dones, necesitamos tus habilidades. Como nosotros, no va a haber sueldo que pagar, es un servicio gratuito ofrecido a Dios. Y todos tenemos muchísimas ocupaciones, todos tenemos el tiempo saturado, pero espero que todo lo que estudiamos sobre la administración te deje en claro, eso no es excusa. Que te va a pedir cuentas de cada habilidad, de cada don que Dios te dio. Y la excusa jamás será, estaba muy ocupado. Tienes que hacerte el tiempo. Así que vamos a hacer una invitación y vamos a publicar vacantes. Necesitamos llenar puestos, necesitamos diáconos, necesitamos áreas de staff. Y como esperamos y confiamos en Dios, se va a hacer mucho más grande el grupo de liderazgo. Nos hemos propuesto entre los ancianos, estamos de acuerdo, en hacer un enfoque mucho más directo a la administración. Lo que estuvimos estudiando en los temas de administración lo vamos a aplicar completamente en todas las áreas de servicio. Así que los que se están agregando como diáconos, o los que ya están, y los que se agreguen como diáconos y áreas de staff, tenemos el compromiso de capacitarlos formalmente en administración, cosa que te va a servir para cualquier área de trabajo en la que tú estés, pero principalmente nuestro servicio a Dios. Entonces vamos a formalizarlo mucho más, vamos a dar cursos especiales de administración para que tú puedas entender, número 1, de cuál es la mejor manera de servirle a Dios, y número 2, en cualquier lugar donde estés de trabajo, que lo apliques, y te aseguro que te va a ir muy bien, porque todos necesitan buenos administradores, y como cristianos tenemos ventaja, ¿verdad? Así que para este 10º año necesitamos trabajar mucho. Necesitamos acercarnos a todos los nuevos que están llegando. Y esperemos en Dios que, si así le place, busquemos ya una solución específica a nuestro problema de espacio. En otros aniversarios, en otros años, hemos dicho, si tú conoces algún lugar en renta que nos dé mínimo el triple de lo que tenemos hoy en día, dinos, pásanos el dato. Y luego parte más difícil, en un lugar céntrico. Porque luego nos vamos allá donde dicen, allá donde vive Tarzán, donde da vuelta el aire, se vuelve complicado, pero pues si Dios dice, lo hacemos. Pero necesitamos un lugar céntrico donde las personas pueden llegar sin mucha dificultad, con suficiente estacionamiento, lo suficientemente amplio para seguir creciendo. Y Dios dirá si lo encontramos o no. Pero si es así, imagínate todo el trabajo que vamos a tener para movernos a otro lugar, pero todas las oportunidades que podríamos tener si tenemos un lugar más amplio. Solo Dios sabe lo que va a pasar, pero nuestra tarea como administradores es empezar a pensar en eso. Entonces son muchas cosas, más trabajo porque somos más, compañerismo con nuevas congregaciones, porque al fin Dios nos va a conceder convivir con otros hermanos en Cristo,
que también están buscando lo mismo que nosotros, buscar cómo resolver nuestros problemas despacio y una capacitación más directa a todos los que estén sirviendo en liderazgo en cuestiones de administración. Así que por favor, ora a Dios y pregúntale dónde vas tú, en qué nos vas a ayudar, en qué vas a servir, porque necesitamos mucho de tu ayuda. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, recuerda los tres versículos que leí. Número 1, ni el que siembra, ni el que riega es alguien. Es Dios el que da el crecimiento. Por mucho que nos hemos esforzado, no es nuestro esfuerzo. No es nuestras actividades, nuestra forma de predicar, nuestros videos, no somos nosotros. Es Dios a pesar de nosotros. No nos hace especiales ni mejor congregación que ninguna. Porque en el punto 2 ni siquiera llegamos a siervos inútiles. No hemos podido cumplir todo lo que se nos manda, pero hay que seguir esforzándonos para hacerlo. Pero nunca olvidarnos, siervos inútiles somos. Y tercero, nuestro objetivo no es compararnos con nadie, ni sentir que hemos crecido más que alguien, o decepcionarnos porque crecimos menos que alguien. El objetivo es que podamos ver por evidencia que Dios dice, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La NBI dice, te daré más. Y hasta en estos 10 años, Dios no ha dejado de darnos más responsabilidad. ¿Qué estaremos? ¿Dónde estaremos? ¿De aquí hasta el aniversario 20? No tengo la menor idea. Pero el compromiso es, pase lo que pase, escúchame bien, aunque nos cueste la vida, tenemos que mantenernos fieles. Firmes para ser buenos administradores, confiando en que Él se glorifica cuando enseñamos rectamente la palabra de verdad. Hay mucha necesidad y nosotros tenemos abundancia espiritual. Cumplamos con nuestra responsabilidad de llevar a donde hay. Así que vamos a orar. Señor, toda la gloria, Señor, es tuya. Por eso te rogamos que a pesar de nuestros errores y nuestras dificultades nos uses para glorificarte. Hay tanto que no sabemos. Hay tanto que aún no entendemos. Hay tanto que nos falta por aplicar de todo lo que sabemos, Señor. Son tantos nuestros errores y nuestros defectos que deberíamos decepcionarnos, frustrarnos, porque las cosas las podríamos estar haciendo de una mucho mejor manera. Por eso enséñanos, Padre, que no son nuestras obras, no son nuestros méritos, sino tu gracia. Si tú has decidido darnos más responsabilidad, no hay nadie que lo pueda impedir. Si a ti te ha placido, Señor, glorificarte por medio nuestro, gloria sea tu nombre, que a pesar de nosotros, la gente se encuentre contigo. Señor, si a la burra de Balaam le usaste para advertir al profeta, con nosotros, Señor, es mucho más simple. A la burra le hiciste hablar. Te pedimos perdón porque a veces nosotros, teniendo la oportunidad, decidimos no hablar. Nuestro pecado es aún mayor, Señor, porque sabemos hacer lo bueno y muchas veces no lo hacemos. Entonces, tu misericordia es todavía mayor, porque no nos has consumido por nuestras maldades, porque en tu Hijo nos has dado todas las cosas, porque en tu Hijo, Señor, nos has hecho santos, limpios, perfectos ante ti, aunque en la práctica no lo somos, Señor. Somos simultáneamente justos y pecadores. Por eso te pedimos que en todo lo que nos estás dando, Señor, en la responsabilidad tan grande que has agregado en este último año, en las vidas de las personas que has puesto a nuestro cuidado, Señor, como iglesia, como ancianos, te rogamos que nos permita ser hallados fieles, que nos esforcemos por ser imitadores tuyos, Señor, y que podamos decirle a los demás con una conciencia limpia, como lo dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo.
Que aun cuando nos equivocamos, Señor, aquellos que ven nuestros errores, también vean que nos das arrepentimiento. Que también vean, Señor, que te buscamos con súplicas y ruegos para que nos cambies. Que ninguno de nosotros se envanezca, que ninguno de nosotros piense que nosotros mismos hemos crecido por nuestro esfuerzo. Que ninguno de nosotros piense, Señor, que son nuestras técnicas, nuestros métodos, nuestras campañas. De ninguna manera, Señor, que nada te robe la gloria, porque es tú y solo tú, tu soberana voluntad y tu divino propósito, el que ha hecho tantos beneficios que vemos entre nosotros. Sabemos que tenemos carencias, todos enfrentamos dificultades, pero nada de eso se compara con ver el milagro de la regeneración, con ver el milagro, Señor, que tú has hecho abundantemente entre nosotros, de abrir los entendimientos, de abrir las mentes de las personas, permitirles entender y reconocer que han vivido de una manera equivocada. Sea que han sido cristianos o no, Señor, hemos visto el milagro muy abundante de la transformación del entendimiento, de la renovación del entendimiento. Hemos conocido, Señor, casos, para gloria de tu nombre, iglesias enteras que han dejado la doctrina equivocada que tenían por la nueva, que aprendieron de alguno de nosotros. Por eso te rogamos, Señor, que nos permitas caminar en humildad, reconociendo que no somos nada, que solo tú eres digno, Señor, y que si a ti te place, seguiremos creciendo para la gloria de tu nombre. Necesitamos manos, tú lo sabes. Señor, te lo he pedido muchas veces. Confío en que tú ya las tienes designadas. Quizás aún no se dan cuenta ellos, quizás aún no se los revelas, pero sabemos que tú suples para las necesidades. Provéenos, Señor, de liderazgo. Provéenos de diáconos. Provéenos de áreas de staff encargados que sirvan con humildad, que sirvan con amor, que sirvan con el objetivo, Señor, de multiplicar lo que hemos puesto en sus manos, que se vean a sí mismos como administradores, responsables de lo que hemos puesto en sus manos y responsables ante ti por lo que suceda o lo que no suceda. Necesitamos, Señor, personas creativas que nos ayuden a encontrar situaciones, a resolver situaciones complicadas, personas con habilidades para poder difundir con mayor eficacia lo que estamos haciendo cuando enseñamos de tu palabra. Señor, las nuevas áreas de servicio que van a empezar, el área de mujeres que está nueva, rogamos que la uses para que las mujeres conozcan de una manera mucho más eficiente tu palabra, que les ayudes, como dice el apóstol Pablo, las mayores a las más jóvenes, a amar a sus esposos, a sus hijos, a ser cuidadosas del hogar, que entiendan el rol que les corresponde, que enseñen apropiadamente. Ayúdanos también a levantar un ministerio para hombres, para jóvenes. Lo estamos necesitando, pero necesitamos administradores. Te rogamos, Señor, por los administradores que necesitamos. Tu soberana voluntad ya los tienes definidos. Te rogamos que les hables a ellos, que les muestres que deben de comprometerse para contigo, para que vengan a servir, que se unan al equipo, Señor, y podamos ver todavía más abundantemente los milagros que tú haces entre nosotros. Gracias, gracias por estos 10 años, gracias por tus fidelidades, y gracias por tu paciencia, porque nuestros errores, Señor, merecen la muerte, pero a ti te ha placido darnos vida, y como dijo tu Hijo, dárnosla en abundancia. Enséñanos, Padre, a decir como el apóstol Pablo, sé estar en abundancia y en escasez. Entre nosotros hay quienes han experimentado abundancia y hay quienes han experimentado mucha escasez. Enséñales, Señor, a los que tienen abundancia, que su abundancia supla la necesidad del otro. Y aquellos que están en escasez, que no pierdan la esperanza. Que sepan que como iglesia estamos para apoyarnos y que tú nunca nos abandonas. No importa qué tan difícil sea la circunstancia, la enfermedad o la crisis económica, muéstrales que pueden confiar en ti, Señor, porque nada sucede sin que tú lo permitas. Y es por eso que aquí estamos, 10 años después de lo que iniciamos con mucha ignorancia, con mucha incertidumbre. En estos 10 años podemos decir con toda certeza, tú eres fiel. A pesar de nuestras infidelidades, tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo.
Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden